acabamos de escuchar los comentarios sobre la organización de una nueva marcha que se ha denominado Por la Vida, donde se ha hecho referencia a una votación que acaba de ocurrir en la Argentina sobre el tema de la despenalización del aborto. Esta ley, ahí hay un sistema bicameral, fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero desestimada por la Cámara de Senadores en un debate muy intenso que tuvo una participación nacional. Creo que es la primera vez que en Argentina se debate de una manera tan intensa y abierta este tema. Y nosotros hemos insistido desde acá que más allá de la posición que uno tenga a favor o en contra del derecho de las propias mujeres sobre el continuar o no con un embarazo que les resulta no deseado, que genere evidentemente enormes controversias, deberíamos unir esfuerzos todos para crear un espacio en el que la alternativa de las mujeres de verse enfrentadas o no a un aborto no ocurra. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la extensa difusión de métodos de anticoncepción y con información. Porque si las mujeres, y sobre todo las jóvenes, tienen acceso a la información y acceso a métodos que les permitan protegerse no solo de enfermedades de transmisión sexual, sino de un embarazo no deseado, eso es el principal camino para evitar que ocurra lo que está ocurriendo, con ley o sin ley, con legalización o sin legalización. Hay abortos todos los días, en todas las ciudades importantes del mundo, incluyendo Lima. Está con nosotros Sofía Carrillo, ella es jefa de la Unidad de Abogacía y Comunicación del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, INPARES. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, un gusto poder estar contigo y por supuesto con todos tus televidentes. Es increíble, yo te recordaba, porque es una historia que no tienes que conocer, una persona muy cercana a mi familia y un extraordinario médico, Eliseo Barrón, fue uno de los promotores de los métodos de anticoncepción años atrás, cuando nadie hablaba de este tema, y fue hasta preso por eso en el gobierno de Velasco, entero en la cárcel, ¿no? Por promover métodos de anticoncepción, que él trataba de promoverlo sobre todo en las mujeres de hogares humildes, donde se llenaban de hijos y donde eso arruinaba cualquier perspectiva de vida, ¿no? Sí. Para las mujeres. Sí. Pero lo increíble es que después de décadas estamos en la misma discusión, ¿no? Seguimos en la misma discusión, quizás no yendo directamente a la cárcel, pero sí discutiendo situaciones que realmente parecen impensables, es decir, discutiendo si debemos seguir generando la posibilidad de discriminar, por ejemplo, por orientación sexual, por género, por ser mujer en el ámbito educativo, discutiendo si los adolescentes deben tener alguna alternativa de solución ante una situación que es evidente: el embarazo en adolescente no desciende. En los últimos 20 años no hay un descenso significativo del embarazo adolescente. Ustedes llevan registros estadísticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la información que tienen ustedes disponible sobre esto? Es decir, o sea, hay un problema con los embarazos adolescentes que tiene que ver directamente con el inicio de la vida sexual muy temprana en el Perú, ¿no es cierto? Y con las condiciones en las que se está dando el inicio de esa vida sexual. Y sobre todo con eso, porque el inicio de las relaciones sexuales se está dando en situaciones de riesgo, sin la debida protección, sin información. Por ejemplo, justamente en un informe nacional que se ha presentado en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, Perú ha informado que en el año 2015, por ejemplo, se han registrado más de 1.500 nacimientos de niñas embarazadas entre 11 y 13 años. Por ejemplo, esa situación evidente es una clara muestra de violencia sexual, porque las relaciones sexuales de menores de 14 años siempre es violencia sexual. Tenemos registrados más de 24.000 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años. ¿Cuál es la respuesta que como Estado, como sociedad, estamos dando? Si no es realmente garantizar una educación sexual integral, una educación con enfoque de igualdad de género que debe dejar de asustar en base a la desinformación, provisión de métodos anticonceptivos, en fin, ¿no? Estoy viendo acá que cada día 4 adolescentes se convierten en madres. O sea, si tú proyectas esa información. Es decir, cada día están naciendo, o sea, 4 chicas que no están en edad de ser madres están siendo madres, lo cual significa que han tenido relaciones sexuales de una manera prematura, pero además que en muchos de los casos
son relaciones sexuales a las que han sido sometidas contra su voluntad. Sin duda, y esa situación es algo que no podemos negar, independientemente de las posiciones personales, como tú bien lo decías. ¿Qué alternativa le estamos dando a las adolescentes? Si no queremos que haya educación sexual integral, si no queremos educación con enfoque de género, si no queremos que se hable de sexualidad, si no queremos brindar métodos anticonceptivos, ¿qué? ¿Qué es lo que propone este sector conservador, fundamentalista, a adolescentes que no tienen la posibilidad y sumamente ligado a una situación de pobreza, a una situación de exclusión, de discriminación? Porque ¿quiénes son las adolescentes que mayormente se embarazan o están embarazadas? Porque el embarazo siempre es de dos, ¿no? Y con una participación clara del hombre. Son mujeres indígenas, mujeres pobres, afrodescendientes, rurales. Hay una clara demanda de este sector de la población, y en Lima se ha incrementado el embarazo en adolescente de manera realmente sorprendente, y también en las zonas pobres, por ejemplo en San Juan del Lurigancho, se sabe que hay un incremento notorio del embarazo en adolescentes, y tiene que ver con todas estas condiciones que hemos estado hablando, ¿no? Ahora, esto, digamos, es lo que podemos conocer, digamos, ¿no es cierto? Esta información, porque tienen que ir a ser atendidas. Los partos son complicados por la juventud de las pacientes, pero hay montones de casos en que el embarazo no ocurre, en que estas chicas van y buscan la alternativa del aborto, que es un aborto no solo ilegal, sino es un aborto hecho en las peores condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, que implican incluso riesgos de muerte. Hay chicas que se mueren, ¿no es cierto?, en el intento de hacerse un aborto en cualquier condición. Y nuevamente las inequidades son las que predominan, porque una mujer, seamos sinceros y hablemos claramente, que tiene recursos económicos, accede a un aborto seguro en condiciones de clandestinidad. O se va a un país donde es legal, o se va a una clínica privada donde esto lo registran como una pérdida, ¿no es cierto? Un legrado por pérdida. Bueno, la señora se ha hecho un aborto. Sí. Y lo ha hecho en las mejores condiciones legales y sanitarias, digamos, o sea, perdón, sanitarias y de higiene y de cuidado, ¿no es cierto? Y nuevamente viene la doble moral, el doble discurso, el negarle la posibilidad de tener una vida diferente, una vida de calidad a las mujeres, que finalmente lo que nosotras estamos diciendo es, no se está obligando a nadie, si es que hablamos de aborto, a interrumpir un embarazo. Estamos diciendo, tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo si hay una situación que necesita ese tipo de decisión, claro, para la redundancia. Por eso yo digo, es decir, yo sé que esto es una discusión que es importante, que se está produciendo en el mundo, pero creo que una escala anterior a esta, porque es bien difícil ponerse de acuerdo sobre un tema de esta naturaleza por motivaciones religiosas, ¿no es cierto?, sobre las percepciones que cada uno puede tener y a la cual tiene absoluto derecho, ¿no es cierto? Pero hay una escala antes, ¿no?, de esto, previo a la discusión del aborto, que es la discusión de qué hacemos para que la mujer no se vea expuesta al aborto. La mujer necesita información y las parejas necesitan acceso a métodos de anticoncepción que te protejan de la posibilidad de salir embarazada. Y no nos podemos poner de acuerdo, es increíble, porque hay gente que sale a marchar contra el aborto, pero está en contra del uso de preservativos, el uso de píldoras anticonceptivas, el uso de dispositivos intrauterinos. Entonces, ¿qué cosa haces? Usas el método del ritmo. O sea, no funciona, pues, no funciona. A eso vamos, porque el debate en estos momentos en el ámbito educativo está en si tiene o no tiene enfoque de igualdad de género, imaginen. Es decir, es una discusión que tiene ya hace más de 20, 25, 30 años de superado, y se supone que nuestro país tiene además políticas que ya han incorporado el enfoque de igualdad de género. No es novedad. Lo que pasa es que nuevamente, en base a la desinformación, en base a toda esta situación que se ha generado, donde incluso se habla de la posibilidad de que en el ámbito educativo uno pueda enseñar a ser gay, a ser lesbiana, a ser trans, es decir, racionalmente hacemos un análisis, no tiene ningún sustento, pero nuevamente se juega con los prejuicios, con los tabúes, con los miedos que tienen muchas personas. Por eso creo que tanto desde Impares como de las organizaciones que conformamos la Alianza por la Educación Sexual Integral, Si Podemos, apostamos por informar, apostamos por dar pedagogía. Porque cuando se habla de la igualdad de género, lo que se está diciendo es que hay que introducir
desde el comienzo en los colegios, en los medios de comunicación, en todos los canales de información que sea posible, que hombres y mujeres somos iguales y debemos tener iguales en el sentido de ser ciudadanos, de tener acceso a los mismos derechos, a las mismas oportunidades, ¿no es cierto? A no tener un trato discriminatorio porque eres mujer, a no tener menos oportunidades de empleo, a no ser sometidas sexualmente, a no ser sometidas a la voluntad del hombre bajo ninguna circunstancia. Es decir, eso es absolutamente razonable y sobre eso deberíamos estar de acuerdo todos, ¿no? Es cuestionar los roles de género, es darle la posibilidad que las mujeres, si deseamos no quedarnos en casa y queremos desarrollarnos profesionalmente, lo hagamos, pero también si las mujeres necesitan, desean estar en el hogar y hacer otro tipo de actividades, también se respetan, no es una imposición y por eso es muy importante aclarar que esto no es una ideología, porque bajo ese mensaje se está planteando la posibilidad de que hay una imposición en eso. Entonces, la educación con enfoque de igualdad de género realmente va a contribuir a que podamos ser felices, algo tan básico, ¿no? Podamos desarrollarnos, podamos disfrutar, porque también todo está muy satanizado, entre comillas, ¿no? Todo muy ligado al riesgo, al temor, al miedo, y la sexualidad es parte consustancial de nosotras y de nosotros. Es decir, podemos hablar también de placer, de disfrute, de tomar decisiones que nos hagan bien, que nos hagan poder desarrollarnos. Ahora, ¿qué hacemos, Sofía? Porque está ocurriendo un problema real, ¿no es cierto? O sea, los chicos están iniciando sus vidas sexuales tempranamente, ¿no es cierto? En muchos casos cuando no están preparados emocionalmente para manejar su sexualidad, digamos, de una manera adecuada. Hay temas de promiscuidad también, de que se pierde como el respeto por el cuerpo y por, ¿no es cierto? Bueno, eso... me refiero claro, el respeto es un... No, pero en el sentido de que no le dan valor a esto, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con... Y esto es lo que provoca consecuencias como estas, ¿no? O sea, que no... Pero entonces, sí, yo sé que es un territorio complicado, ¿no? Pero es un tema del que hay que hablar y hay que ver qué hacemos. ¿No? Claro. O sea, por ejemplo, alguna gente dice, no hay que hablar de sexo en los colegios. ¿A partir de qué edad habría que hablar de sexo en los colegios? Porque ¿a qué edad se inicia la vida sexual en promedio en el Perú? ¿Ustedes tienen información sobre eso? Cambia según las zonas, ¿no? Cuando estamos en zona de selva, quizás incluso podemos hablar de 14 años, de 13 años, y también hay que ver las situaciones de abuso sexual que se dan en el marco del inicio de las relaciones sexuales de adolescentes, porque creo que es necesario hacer una investigación mucho más profunda al respecto. ¿Por qué se inicia sexualmente un adolescente? ¿Por qué inicia una vida sexual? Y tiene que ver mucho con contextos familiares también, con maneras de interrelacionarse con otras personas, con la información que se le ha brindado, con la posibilidad que tengamos las mujeres de tomar decisiones, de no estar involucradas en situaciones de violencia, que quizás a veces son explícitas y a veces no tanto. Claro, ¿no? pero por ejemplo, digamos, el ideal de en la Iglesia Católica es que la gente no solo no use preservativos y esos métodos, que use los métodos naturales, el método del ritmo, etcétera, sino que la gente llegue virgen al matrimonio, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que esto no ocurre ni en el mundo de los católicos, ¿no? Así es. ¿No? Sí, no ocurre ni en el mundo de los católicos. Es decir, ayer, por ejemplo, estaba reunido con un grupo de amigos que son, buena parte de ellos católicos, muy activos, algunos de ellos han ido a estas marchas, pero sus hijos sus hijas usan anticonceptivos y ellos promueven que lo hagan para que no salgan embarazadas las chicas. Entonces, ¿qué están reconociendo de que han iniciado ya una vida sexual y no se han casado? Porque es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te manejas frente a la realidad? Eso es, porque más allá de lo que nosotros quisiéramos, más allá de que yo quiera que mi hija, que mi hijo, que mi sobrino inicie su vida sexual a los 30, 40 años, la realidad es otra, ¿no? Y ante esa realidad no nos podemos quedar impávidos, no nos podemos quedar totalmente cegados por nuestras aspiraciones personales, que son también nuestras, no de ellos, no de ellas necesariamente. Entonces, ¿cómo nosotros realmente en una dinámica distinta podemos respetar nuestras decisiones, pero también podemos darle la posibilidad a las adolescentes y a los adolescentes a que puedan tomar decisiones que no pongan en riesgo su vida? Porque el inicio de las relaciones sexuales quizás es aspiracionalmente deseable que se retarde
cada vez más. Por una claro, cuestión porque de por salud. ejemplo, hay discusiones que se generan y es una realidad que hay una asociación en que terminas el colegio y si has terminado el colegio y no te has inaugurado sexualmente, estás en nada. Sí. ¿No es cierto? Y hay casi hasta bullying con los chicos y chicas que no han iniciado la vida sexual en esa fase, digamos, ¿no es cierto? Pero si tú tienes a un adolescente que ha tenido la información durante todo su proceso educativo, que sabe tomar decisiones sin presiones de grupo, si sabe qué es su cuerpo, si se conoce, entonces esas presiones que se dan en estos entornos no van a resultar con el efecto que espera el contexto. Eso es importante. Podemos tener muchas presiones, pero en la medida que nosotros tengamos herramientas para poder discernir qué es lo que yo quiero, no lo que quiere mi amigo, mi amiga, mi papá, mi mamá, qué es lo que yo quiero. Claro, porque ahí también entra el riesgo, tema, ¿no? de que el encuentro sexual tiene que ser mutuamente consentido. Así es. ¿No? Que es un tema que muchos hombres no entienden ni siquiera en el matrimonio, porque hay hombres que se toman un par de tragos el viernes, llegan a la casa y creen que la mujer está obligada a servirlo sexualmente. Así es. Y no les importa si la mujer ha pasado un mal día, si la mujer tiene deseos o no. No, ella tiene que cumplir con el marido porque es su obligación y es casi una violación, si es que no lo es ella directamente. No, es una violación. Desde hace ya algunos años está tipificado que las relaciones sexuales que no son consentidas en el matrimonio incluso son También catalogadas como violación. Pero eso ha ocurrido recién hace pocos años a nivel legal. Entonces, las leyes son importantes, pero es más o igual de importante cambiar todos estos patrones culturales, cambiar el machismo que tanto ha incorporado en su discurso, Claro, por ejemplo, el presidente, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Claro, porque, o sea, la información que tú tendrías que darle a los chicos es ¿cuál? Tú tienes que iniciar tu vida sexual cuando consideres que estás maduro para hacerlo, cuando consideres que vale la pena hacerlo, porque estás entregando tu cuerpo, tu intimidad, compartiendo tu intimidad con una persona, ¿no es cierto? Y lo otro es que si decides iniciar tu vida sexual, tienes que tomar precauciones no solo para proteger tu salud, porque puedes contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual, sino porque quieres protegerte de la posibilidad de un embarazo si es que no quieres salir embarazada, ¿no es cierto? O sea, pero toda esa información, ¿dónde es que se la da? Porque, es decir, por ejemplo, en las casas no se habla de este tema. Los padres no hablan con sus hijos de este tema. Y allí viene nuevamente el argumento que da el otro sector, con mis hijos no te metas, Padres en Acción, que dicen los padres y las madres tenemos todo el derecho de darle la información y la formación de nuestros hijos y decidir por ellos. Perfecto, es decir, nadie está diciendo que si hay educación sexual en la escuela, los padres y las madres no están involucradas. Al contrario, cuando hablamos de educación sexual, involucramos a toda la comunidad educativa. Estamos hablando de que los padres y las madres estén en este proceso, pero también es cierto que los hogares no son necesariamente espacios seguros y que las violaciones a niñas, por ejemplo, se dan sí, pues en el hogar. ese es el tema, entonces, ¿no? Porque eso termina siendo una paradoja, porque claro, se dice, ese es el hogar que es la casa donde los padres, y resulta que la chica está embarazada y ha sido violada por el padre. Así Entonces, es. ¿quién protege? O sea, el hogar termina no siendo el espacio de protección, sino el espacio donde la chica ha sido agredida. Y tiene que aparecer el Estado, y tiene que aparecer una educación. ¿Tú no tienes inconveniente, Sofía, si abrimos las líneas de teléfono unos minutos para...? Ya sé más o menos, pero... No, está bien. Yo creo que es interesante siempre hablar en el marco del respeto, obviamente. Por supuesto. Y podamos... Bueno, en general es así acá, en Exitosa. Bueno, yo creo que la gente ha aprendido a cuidar este espacio tan valioso que tenemos. Vamos a abrir llamadas del público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Ya. Muy buenos días, adelante. Ya. Mire, caballero, sería bueno hacer una encuesta Exitosa de las chicas adolescentes de 12 hacia arriba, ¿a qué religión pertenecen? Y de acuerdo a eso, hacer un análisis. De repente hay más chicas evangélicas que tienen un embarazo prematuro, o son más chicas católicas, y de acuerdo a eso, tornarse a Dios y tornarse a esa religión donde es más mínimo, muy mínimo, o no hay de repente, es esa gente que está abortando así de muy niños. Porque en nuestra religión evangélica se enseña justamente contra relaciones sexuales prematuras, hasta juveniles,
sin matrimonio. Pero ¿qué enseña la Biblia católica? Si estás repartiendo condones, está haciendo, ten relaciones, pero protégete. Entonces está dañando la moral. Por eso mi pregunta sería, o mi sugerencia, que haga una encuesta de qué religión son las embarazadas que van a abortar o que no abortan, pero tienen hijos a partir de 11 años para arriba. No, bueno. Sí, bueno, hay información sobre eso, ¿no es cierto? O sea, Sí. Somos una población mayoritariamente católica, ¿no es cierto? Ha crecido, está por encima del 10, 12%, entiendo, la población cristiana, evangélica. Pero el tema de los embarazos adolescentes, del inicio de la vida sexual, incluso de los abortos, están ocurriendo transversalmente en todos los sectores de la sociedad sin discriminación de ningún tipo, ni de partido político, ni de convicción religiosa. Y además o sea, hay cuidado. personas católicas en este momento, o cristianas, que se han sometido a abortos. Así es. ¿No? Y lo han hecho ilegalmente, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado con diferenciar cuando un embarazo se da antes de los 13 años, cuando se inician las relaciones sexuales entre 11 y 13 años, porque hablamos de violación sexual, ¿no? Sí. Entonces no hay ninguna... Estamos con Sofía Carrillo de Impares, y estamos recibiendo llamadas del público en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Al grano, y hay que decir las cosas claras como es. No ser hipócritas, también no robarles la identidad o dignidad a los niños y a la juventud. Ustedes son marxistas-leninistas. El señor Nicolás es marxista-leninista trotskista. La realidad es esto. Ustedes parece que son egoístas ante la humanidad y ante el ser humano nacido o va a nacer. Señorita, usted de Impares, ¿sí? Usted ha nacido no producto del aborto. No, usted no ha sido abortada, ni el señor Lucas. Ustedes nacieron y gracias le darán a ustedes a sus padres que han nacido y ustedes gozan de la vida. ¿Me dejo entender? Ustedes están robando su dignidad a los niños y a la juventud. Pero por eso... No lo va a cortar en absoluto. Lo que le quiero hacer una pregunta. Cada vez que usted entrevista a un comunista, déjenos libre el teléfono para decirle su verdad. No tergiversen en la realidad, por favor. Están haciendo daño a las juventudes, dividiendo a las familias, haciendo creer al pueblo entero que todos son iguales, que todos son así, que todo es así, asá. No, señores. No, pero ustedes están haciendo daño. Pero yo le quiero hacer una pregunta, caballero. Con todo respeto, ¿no? Porque yo siempre insisto que lamentablemente en el Perú tenemos demasiada gente que se atribuye la posesión de la verdad y eso nos está haciendo mucho daño. Que lo que tenemos que aprender es a reconocer que nuestro punto de vista es un punto de vista, es una opinión y que tenemos que aprender a conversar y a buscar puntos de encuentro. Y lo que yo he estado tratando de promover en los últimos meses son puntos de encuentro. O sea, tenemos un problema real. Tenemos demasiadas jóvenes adolescentes embarazadas. Tenemos demasiados casos de violencia sexual contra niñas. Tenemos a nuestros chicos iniciando prematuramente sus vidas sexuales. Tenemos demasiados chicos con enfermedades de transmisión sexual precisamente porque están teniendo una vida sexual sin información y sin protección. Entonces la pregunta es, ¿no es razonable que para que no se vean expuestos a la eventualidad de decidir si hacerse o no un aborto, hacer todos juntos una campaña para que aquellos que hayan iniciado su vida sexual tengan acceso a métodos de anticoncepción y a métodos de protección que les permitan protegerse de esto? ¿No podemos llegar a un punto de encuentro ahí? Le pregunto. Creo que se fue. Sí. Él se fue antes de... Pero creo que es interesante e importante señalar que nosotros no estamos imponiendo nada. Es decir, hablo del aborto, obviamente si estamos acá es porque nuestras madres tuvieron la posibilidad de decidir, lo desearon, en fin. Pero el tema no es ese, el tema no es lo que yo quiera, el tema es cómo nosotros brindamos herramientas a adolescentes, a jóvenes, a que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Es egoísta, tomando las palabras del señor, no darle la posibilidad a las personas a poder desarrollarse. Es egoísta no dar información, es egoísta no dar
métodos anticonceptivos. Es egoísta no hablar de igual a igual y no creer que otras personas también tienen la posibilidad de decidir, y nosotros no colocarnos en este pedestal para decir que lo que todo el mundo debe pensar, debe decir, debe sentir, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Pero vamos a ir a la pausa, vamos a seguir acá con Sofía Carrillo de Impares, vamos a escuchar a nuestro público. Estamos en el 251-9422, en el 467-4499, pero yo insisto en esto, es decir, hay una controversia sobre el tema de si se debe despenalizar el aborto o no, ¿está bien? Yo digo, busquemos puntos de encuentro antes de esta discusión. ¿Qué podemos hacer para todos juntos evitar que no estemos enfrentados a la eventualidad del aborto? ¿Cómo evitamos que ocurran abortos? Que las personas, y sobre todo los jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, tengan acceso a información y a métodos de protección que no solamente protejan su salud de enfermedades de transmisión sexual, sino que los proteja de un embarazo no deseado y de verse en la disyuntiva de elegir o no hacer un aborto, porque, insisto, hay una realidad cruda, nos guste o no nos guste. El aborto ilegal en el Perú, es ilegal. Uno iría a la cárcel por hacerse un aborto o por practicar un aborto, por inducir a alguien a un aborto. Pero en este momento que estamos hablando, no sé cuántos abortos están ocurriendo ilegalmente en el Perú y en las peores condiciones sanitarias. Entonces partamos de reconocer esa realidad y de enfrentarla y de discutir cómo la vamos a resolver. Yo creo que hay que ser también, incluir en esta discusión una dosis de realismo, ¿no? De reconociendo una realidad que no nos gusta, pero que está ocurriendo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Soy Nicolás Lucar, no soy ni fujimontesinista, ni marxista, leninista, trotskista, en lo que me han dicho. Bueno, o sea, tampoco, ¿no? me han dicho todo en la vida. Soy simplemente un periodista que está tratando de servir a la gente y de que este espacio sea un espacio precisamente para eso, para poner sobre el tapete los problemas reales que enfrenta la sociedad y para escuchar a la gente que tiene respuestas, que tiene alternativas, que tiene información que nos puede ser útil como ciudadanos para tomar nuestras propias decisiones, encontrar el camino. Y que abramos la mente un poco, ¿no? Porque la idea es tener posibilidades para tomar una decisión, una posición quizás, pero eso también está en el ámbito personal. El Estado en particular tiene la obligación de garantizar derechos. Eso también es interesante señalarlo e importante. La discriminación no puede ser permitida. El principio de igualdad es algo que tiene que ser garantizado en todas las leyes, por ejemplo, y planes. Claro que sí. Está con nosotros Sofía Carrillo, jefa de la Unidad de Abogacía y Comunicación de Impares, el Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Y estamos escuchando llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Escuchamos, adelante, por favor. Señor Lucas. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Saludo para su invitada. El tema es muy importante, pero como usted lo dijo al terminar el primer bloque, hay que tener en cuenta la realidad. Y en ese aspecto tendríamos que aplicar lo que se denomina el principio de la realidad. Y el hecho concreto es de que lo que se está diciendo, lo que expone su invitada, es correcto. Hay embarazos no deseados, hay violaciones y hay un hecho en ese aspecto y hay que tomar soluciones. Pero la solución, aplicando el principio de la realidad, no va a ser aplicar la pena de muerte en contra de una víctima que es ese niño que está por nacer. En el Perú está prohibida la ejecución o la pena de muerte. Entonces, eso como principio debe estar dejado de lado. Tenemos que enfocarnos en otros temas. Y quiero concluir con esto, amigo Lucar. Cuando hablamos de la currícula y de ese famoso enfoque transversal de género que se está inmerso en esta currícula, eso viene desde el año 2008. Tendríamos que entonces ponernos a averiguar primero. El Ministerio de Educación desde 2008 debería de rendir cuenta cuáles han sido los resultados hasta 2015, en que se desvirtuó esto. Fue precisamente porque se quiso utilizar ese enfoque transversal de género a través de unos textos que salieron publicados y que luego tuvieron que retirarlos, o el que buscaba ya una situación ya con la ideología de género. Entonces tenemos que enfocarnos en ver resultados, soluciones, pero no partiendo de una ejecución a un inocente. Muchas gracias.
Nos colgó ya usted, está todavía en la línea. Pucha, nos cuelga la gente. Yo pediría que no nos cuelguen para tratar de establecer un diálogo, porque yo quiero insistir en un punto. O sea, yo tengo una opinión, que es una opinión absolutamente personal, que no pretendo imponérsela a nadie, que sobre este tema de los embarazos no deseados, la decisión tiene que ser de la mujer. Y habrá mujeres católicas que decidirán seguir adelante con su embarazo, habrá mujeres que no son católicas, que tienen su propio punto de vista y decidirán que no. Es muy duro, muy controversial, yo lo sé, pero por eso yo trato de poner el acento en lo previo. O sea, tratemos de evitar que una mujer se vea expuesta a la decisión de abortar o no. ¿Y qué hay que hacer para eso? Entonces busquemos acuerdos a ese nivel. Entonces es bien complicado que haya una marcha de 500.000 de personas que dicen no al aborto, pero parte de los promotores de esta marcha están en contra del uso de preservativos, están en contra del uso de píldoras anticonceptivas, están en contra del uso de dispositivos ultraterrenos. O sea, Dios mío, están en contra de todo. O sea, estás haciendo las cosas de tal manera que tú tienes dos opciones. O sigues los métodos naturales que no funcionan necesariamente, ¿no es cierto? Y renuncias a tener una vida sexual plena, o sales embarazada. O sea, y eso es lo que me parece una tremenda paradoja, sí, ¿no? pero me parece que hay cosas que hay que aclarar. El aborto no es una pena de muerte, es decir, en nuestro país es legal, por ejemplo, el aborto terapéutico. Desde 1924 hay un protocolo de aborto terapéutico por 11 causales, entre ellas cuando se pone en riesgo la vida y la salud de la mujer, que es salud física y también salud mental. En ese sentido, es muy distinto hablar de aborto que hablar de pena de muerte, porque no estamos hablando de personas o de mini personas que son asesinadas, y ese puede ser un debate distinto. Claro, pero ahí entra la controversia de en qué momento un ser humano se convierte en tal, en qué momento empieza la vida. Pero ese no es, entiendo, la discusión de ahora. Lo de educación me parece interesante lo que dijo, que desde el 2008, no desde el 2008, es decir, las políticas con enfoque de igualdad de género tienen mucho tiempo. Incluso si hablamos desde la época de Fujimori, con todo lo que ya sabemos se dio, hubo una campaña muy fuerte, Yo sé cuidar mi cuerpo, creo que fue una campaña bastante interesante, ¿no? Entonces, y ya hablábamos de enfoque de género, y en el 2008 se aprobaron los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para una educación sexual integral, y si no se ha implementado es precisamente por todos estos vaivenes que tiene nuestra gestión política y todas estas distintas voluntades políticas que se dan o no se dan a lo largo del tiempo. Los textos que supuestamente hizo el Ministerio de Educación, muchos eran falsos, de los cuales se difundieron. Es decir, muchos textos que se difundieron eran totalmente falsos, trucados, y nuevamente este sector está recurriendo a la mentira, a la falsedad y al prejuicio para instalar en la mayoría de las personas una oposición a la posibilidad del enfoque de igualdad de género. ¿Sabes lo que ocurre, Sofía? Yo no sé si ya voy a parecer loco, ¿no? Pero yo estoy tratando de rescatarnos de esa discusión que yo siento que no nos va a llevar a ninguna parte, porque hay gente que dice hay que educar con el criterio de igualdad de género, que significa que hombres y mujeres deben ser iguales, y hay gente que dice no, están tratando de introducir la ideología de género, que es decir, que más o menos que uno elige el género que quiere tener y que están tratando de promover una ideología gay o pro-gay. Entonces ya ahí no nos vamos a entender nunca, ¿no es cierto? Pero además... Pero por eso yo estoy tratando de que bajemos esta discusión a los problemas que están teniendo nuestros jóvenes y cómo le damos respuesta a los problemas que tienen nuestros jóvenes. ¿No? Que tienen montones de problemas, están recibiendo una pésima educación, no tienen oportunidades de empleo. O sea, hay una epidemia de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes. Tenemos demasiadas jóvenes, adolescentes y hasta niñas embarazadas. O sea, tenemos que atender a nuestros chicos, tenemos que darle respuestas a sus problemas. Entonces estamos peleando entre los grandes, ¿no? Y estamos dando la espalda. Entonces yo lo que estoy tratando es de crear puentes para que encontremos, o sea, de que ese 500.000 de personas que vea una marcha por la vida se encuentre con esa cantidad que también es grande y significativa de gente como ustedes que salen a marchar en cosas que podamos hacer juntos para resolver este problema que a estas alturas ya es de salud pública. Pero quizás la pregunta tendría que ser, ¿cuál es el objetivo que tienen? Es decir, si realmente estamos buscando que los niños, las niñas, los adolescentes tengan posibilidades de desarrollo, entonces, ¿por qué en un discurso por la marcha por la vida, en un discurso de con mis hijos no te metas, tienen una posición tan discriminadora, tan homofóbica? Es decir, su argumento se sustenta en la homofobia. ¿Es en serio?
¿Es en serio que nosotros estamos diciendo que más allá de los más de 5.000 denuncias reportadas en CICB, en el propio Ministerio de Educación, sobre violencia en la escuela, eso es lo que queremos que se mantenga? ¿Es en serio? Vamos a escuchar, Sofía, más llamadas de nuestro público. Muy buenos días, adelante, por favor, escuchamos. Aló, señor Lucar, buenas tardes. Señorita Carrillo, buenas tardes. Yo opino lo siguiente, voy a dar alternativas porque ya han dicho bastante del problema. Todo lo que dijo usted antes, y encima vamos a someter a una criatura, a una mujer, al trauma que es el aborto. Segundo, ¿qué podemos hacer? Desarrollar la cultura de la adopción. Hay mucha gente que quiere tener hijos y no puede. Después, implementar la educación. ¿Por qué? Es que la ley es lo que usted dijo antes, ¿no? Vamos a permitir que siga aumentando los abortos ilegales, ¿no? Entonces, eso sería igual que, y como para que no siga aumentando, lo declaramos legal y hay que abortar. Eso sería igual a decir, hay un montón de rateros, hay robo, lo declaramos legal. No puede ser. Si usted ve un video de lo que es un aborto, cómo le revientan la cabeza al bebé, o al niño, al novato, eso es un trauma terrible. Desarrollemos la cultura de la adopción y recordemos lo de la abuela, ¿no? Antes, cuando una chica de 15 años salía embarazada, era un escándalo. Ahora se ha vuelto normal. Han convertido la libertad en libertinaje. Ya, pero ¿cómo enfrentamos por eso? O sea, ¿cómo enfrentamos el problema? O sea, porque yo creo que tendríamos que llegar a un punto ideal en que ninguna mujer se ve enfrentada a la disyuntiva de siquiera pensar en la posibilidad de abortar. Pero para eso la mujer debería tener acceso a usar métodos anticonceptivos. Entonces lo que yo no logro entender es esta posición de no hay que usar preservativos, no hay que usar métodos de pastillas anticonceptivas, no hay que usar dispositivos intrauterinos, no hay que usar estos aplicativos que se ponen en los brazos y que duran meses y que impiden que las mujeres salgan embarazadas. O sea, no se puede hacer todo eso y tampoco, o sea, nos dejan en una situación sin salida. O sea, ¿qué tendrían que hacer las mujeres y las parejas? No tener relaciones sexuales y solo tener relaciones sexuales cuando quieren reproducirse. O sea, eso es como un poco fuera de la realidad, ¿no? Lucar. Señor Lucar. Sí. Mire, se debe usar, tampoco hay que ser tan drásticos, ¿no? Algunos métodos anticonceptivos en una época adecuada. No orientemos a la juventud que sí puedes tener sexo, pero acá tienes tu preservativo, tienes todo esto y ya tienes sexo nomás. El sexo tiene que ser a una edad responsable. Lo que usted dijo en antes es muy importante. Estás entregando tu cuerpo, tu dignidad. Y no lo vas a entregar pues a uno, a otro, a aquello. No. El cuerpo es un templo. Hay que enseñar eso. Lo que deberíamos cambiar, señor Lucas, es la educación. Más presupuesto para la educación, que vuelva la educación cívica, la educación religiosa, para formar gente con una moral alta. Que a nuestras niñas, a nuestras damas, a nuestras esposas, que le trate con dignidad y respeto. Todo eso se ha perdido, señor Lucas. Entonces, acá la solución es educación, cultura de adopción, enseñarles a los niños que no es bonito pues tener sexo por diversión. Llegar en su momento, cuando se casen, tendrán sexo por placer. Pero normalmente el sexo entre un hombre y una mujer fue para procrear y poblar el planeta. Me está olvidando, señor Lucas. Los talibanes que están viviendo en Tacna tienen 15, 20 hijos. Y lo que dicen ellos es que ya no van a meter bombas. Nos van a poblar con su gente. Y nosotros, que tenemos 1 o 2 hijos, el que no tiene 3 hijos, en el tiempo su apellido y su familia desaparece. Eso también es real. Bueno, yo le agradezco muchísimo su llamada, aunque estoy viendo que en pantalla, no sé qué nos ha pasado, pero estamos poniendo enlace telefónico, vamos al referéndum, doctor Héctor Vargas Saya, y no es el doctor Héctor Vargas Saya el que nos ha hablado. Por favor, hay que corregir esto. Creo que no me parezco al doctor. Porque estamos bueno, tenemos que terminar por el día de hoy, Sofía. Sí. Yo insisto que este es un espacio abierto, yo creo que hay que comenzar por una discusión ordenada, donde en primer lugar necesitamos información sobre lo que está pasando. Es decir, no solamente la información sobre los embarazos adolescentes, sino en qué momento nuestros chicos están iniciando su vida sexual, en qué condiciones lo están haciendo,
¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? ¿Qué es lo que le vamos a decir a los chicos? ¿En qué momento se los vamos a decir? Dios mío, pongámonos de acuerdo en esas cosas, no debería ser tan difícil. Y por supuesto cada uno tiene su convicción. Hay gente que es profundamente religiosa y que quisiera que la vida sexual se inicie con el matrimonio. Yo creo que en la mayoría de los casos no ocurre así. Entonces, tenemos que establecer políticas para todos, ¿no es cierto? Sí. Y donde cada uno tome porque nadie te está obligando, ¿no es cierto?, a que tengas una vida sexual o que tengas acceso a métodos anticonceptivos. Pero debes tener la posibilidad de acceder a ellos. Sí. Si es que los necesitas, ¿no es cierto? Sí, solamente decir que desde Impares, desde las organizaciones que formamos la Alianza por la Educación Sexual, Si Podemos, estamos totalmente comprometidos con esto, que busquemos información adecuada, que realmente repensemos qué es lo que nosotros y nosotras queremos para los niños, para las niñas, para los adolescentes, que vayamos a las fuentes adecuadas, ¿no? Que vayamos a fuentes e información que finalmente nos pueda plantear, tomar posiciones sí a nivel personal, pero tenemos un Estado que tiene que garantizar los derechos de todas las personas, que tiene que garantizar proteger a las niñas y a los niños de las violaciones sexuales. Están violando a las niñas en los entornos familiares y eso es algo que no nos podemos permitir. Y bueno, sin duda hoy hay marcha de Ni Una Menos, creo que eso también es importante. La educación a las sexual, 2 de la tarde así es. Se ha convocado en Así la plaza. es. Y la educación sexual en es la una Plaza estrategia Washington. clara para prevenir la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía Carrillo, jefa de la Unidad de Abogacía y Comunicación del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Impares.